noches, mi nombre es Julián Andrés Gaviria Hernández, estudiante de la Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de Antioquia. Para hoy vamos a hablar del Carrier Ethernet 2.0. Entonces, ¿qué es el Carrier? Es un término para extensión de Ethernet que permite a los proveedores de redes de telecomunicaciones proporcionar servicios Ethernet para sus empresas y utilizar tecnologías Ethernet en sus redes. Más que todo es a nivel LAN que se utiliza el término Ethernet. Pero entonces, a través de la evolución pasamos ya a lo que son las MAN, que son áreas metropolitanas, y vamos a pasar también a lo que es la WAN, que son grandes ciudades interconectadas a través de un sistema o un protocolo llamado Ethernet. Entonces, para definir, vamos a definir lo que es Ethernet. Ethernet es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio por detección de la onda portadora y con detección de colisiones, que son las siglas CSMA-CD. ¿Qué es lo que significa? Que el protocolo como tal, antes de ingresar al sistema o al medio, detecta que el medio esté libre. Para hacer una analogía simple, vamos a hablar sobre las autopistas. Entonces tenemos una autopista principal por donde va todo el tráfico, y para yo acceder tengo primero que determinar si el carril está ocupado o si el carril está libre. Entonces eso es lo que significa la detención de la onda portadora. Ethernet define las características del cableado, la señalización y los niveles físicos y los formatos de la trama para los datos en enlaces del modelo OSI. Lo que alcanza Ethernet en el modelo OSI son los niveles 1, que es el nivel físico, y el nivel 2, que son de tramas. Listo. Vamos a hablar también de las tecnologías Ethernet. Entonces, las tecnologías Ethernet están basadas en los medios, que son los cables, y la cantidad de velocidad que alcanza en este medio. Entonces tenemos la 10 base 2, que sería una velocidad de transmisión de 10 megabits por segundo. Se utilizaba únicamente un medio llamado cable coaxial, que alcanzaba una distancia máxima de 185 metros, en una topología de bus o conector en T. ¿Cuál es ese tipo de conexión? El tipo de conexión es que va una red principal o un backbone, y de ese backbone se conectan varias computadoras o se enlazan varios equipos a ese mismo medio. Esa es la topología en bus. Luego pasamos al 10 base T, que serían las mismas tasas de transmisión de 10 megabits por segundo. Utilizaríamos otro medio diferente, que es el par trenzado, que es el que está actualmente, pero este alcanzaría solamente una distancia de 100 metros y tiene varios tipos de conexión. Se utilizaba una red en anillo, donde ya no había un cable principal, sino que era un anillo, entonces uno transmitía a otro, y luego se expandió a un tipo en estrella, donde se utilizaban concentradores, que entonces era un equipo concentrador y todos llegaban a él, un tipo de estrella. Luego pasamos a la 10 base F, también 10 megabits, pero la F hace referencia a la fibra óptica, alcanzando unos 2000 metros de distancia, también en un tipo de conexión en estrella. Luego pasamos a la 100 base T 4, que utilizaba ya 100 megabits por segundo. Utilizaban el cable par trenzado, pero en la categoría 3 del UTP, que serían 4 hilos para la información. Alcanza las mismas distancias de 100 metros y trabajan en estrella y en estrella extendida a unas velocidades de half duplex cuando son hubs y en full duplex cuando los equipos utilizados son switches. De ahí en adelante se utilizan las mismas tecnologías, se utilizan los mismos métodos, pero entonces ya empiezan a cambiar lo que es el modelo del cable y la distancia y la cantidad de velocidad con el que se accede al medio. Los 100 base TX, 100 base FX, 1000 base T y 1000 base X, donde la diferencia está en el tipo del cable.
que sería par trenzado, categoría 5, sería fibra óptica, sería también cable coaxial, cable de fibra 5E y el UTP en categoría 6, que es el estándar que está actualmente, que son los que alcanzan el 6 y el 7, los 1000 megabits por segundo. La fibra óptica en tipo multimodo y la fibra óptica en forma monomodo, alcanzando diferentes distancias. El cable UTP en sus categorías 5, 6 y 7 solamente alcanzan los 100 metros, mientras que las fibras ópticas en multimodo 550 metros y en modo 5000 metros. Y utilizarían la misma topología en estrella extendida, funcionando en full duplex. Los beneficios, entonces, expansión a Carrier Ethernet. El éxito del Metro Ethernet, que fue el protocolo primero, que era un backbone único y luego se extendió al Carrier Ethernet. Los servicios adaptó la imaginación del mundo cuando el concepto se expandió para incluir servicios mundiales que atraviesan redes nacionales y mundiales. Entonces, accesos a redes para proporcionar disponibilidades a una clase mucho más amplia de usuarios a través de fibra, cobre, cables o redes ópticas pasivas e inalámbricas. La economía de escala de las redes comerciales recientes e inalámbricas convergen resultantes que comparten la misma infraestructura y servicios. La escalabilidad y el despliegue y la rapidez de las aplicaciones comerciales, más la adopción del programa de certificaciones, todo mientras conserva el modelo de costos y la simplicidad de lo que era el Ethernet. Listo, para concluir, entonces tenemos, para crear un mercado de servicios Ethernet es necesario aclarar y estandarizar los servicios que se proporcionarán, reconociendo esto de industrias como CTO, el MEF, que es el Metro Ethernet. Y los elementos de una red Ethernet son la tarjeta de red, los repetidores o concentradores que se llamaban hubs, los puentes que son los switches y conmutadores, los nodos de red y los medios de interconexión. Los nodos de red pueden clasificarse en dos grandes grupos: el equipo de los datos, el DTE, y el equipo de la comunicación, que son los DCE. Muchas gracias por la presentación.